Con sorpresa para muchas personas e incluso desconcierto, el presidente Petro publicó la carta de renuncia del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, una de las personas más cercanas al presidente y uno de los mejores ministros a la fecha, quien era el encargado de las finanzas del país y que entrega resultados muy buenos en el control de la inflación, la confianza en la inversión extranjera y pago de las deudas, entre otras cosas. Veamos lo que dijo el ahora exministro. Desde que me posesioné como ministro de Hacienda de la República de Colombia, el presidente tuvo a su disposición mi renuncia. Nunca me atornillé al cargo y no la usaré para defenderme en este confuso episodio. El presidente siempre estuvo enterado de mis acciones y deberes como funcionario público y mi renuncia estuvo sobre la mesa, pendiente solo de fecha, y ayer fue concertada en Vía de San Andrés. Como lo digo en mi renuncia, me retiro con la frente en alto, confiado en convencer a mis investigadores que no compré silencios, ni votos de congresistas, ni cupos indicativos, y mucho menos cometí delitos. La defensa que asumo con mi equipo jurídico está soportada en la verdad y la transparencia, como todos los actos de mi vida académica y pública. Pero la renuncia del ministro se suscita porque en el marco del escándalo de la UNGRD o los carrotanques fue mencionado por Olmedo López y Sneider Pinilla, pero se volvió más mediático el tema con la filtración de la declaración de su ex asesora María Alejandra Benavides. Y él me gustó el hecho de ser el ministro de Hacienda, y a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Pero en Colombia el tamaño de los escándalos es más grande en los medios que la velocidad con la que actúa la justicia, y llama la atención que en la práctica hasta el momento no se han revelado pruebas contundentes que permitan establecer sin lugar a dudas que el ministro haya cometido algún delito, entre otras cosas porque con cada testimonio aparece un interés político que controvierte su veracidad, como en el caso de la ex asesora de Bonilla, que fue nombrada en el gobierno Duque y nadie se explica cómo siguió en este gobierno, cosa que pasa con otros funcionarios que lejos de hacer su trabajo y cumplir con el mandato popular, siguen sus propios intereses y los de su jefe político. Declaración de María Alejandra Benavides, ex asesora del Ministerio de Hacienda ante la Fiscalía, implicando al ministro de esta cartera, Ricardo Bonilla, en el entramado de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo, desató el respaldo de algunos sectores políticos que ven muy sospechoso su pasado político con el Centro Democrático. Recordemos que María Alejandra Benavides, de 31 años, llegó al Ministerio de Hacienda en 2020, cuando el jefe de la cartera era José Manuel Restrepo, bajo el gobierno del expresidente Iván Duque. Sabemos que ha habido un sabotaje de funcionarios que están en el gobierno, que vienen de gobiernos anteriores, que vienen del gobierno de Uribe, de Santos, de Duque. Incluso sabemos de ministros que llevan un año buscando un contrato y nadie les da razón dónde está el contrato, es decir, con un sabotaje interno. Yo lo que espero es que lo que ha pasado con Bonilla no sea también producto de esos funcionarios que son hostiles al gobierno, que quieren sacar réditos y que quieran atacar al gobierno. Este es un gobierno que ha actuado con una amplitud, diría yo, a ratos que raya con la ingenuidad. Son asesores de confianza de primera línea que provienen de otros sectores políticos, incluso de la oposición, como ya en detalle uno puede darse cuenta cuando se le hace seguimiento a este tipo de asesores, incluida la persona que ha declarado contra el ministro. Creo que esa es una consideración más del orden político que ojalá ayude a sacar lecciones dentro del gobierno. Lo legítimo es gobernar con la gente que apoya al gobierno y no simplemente actuar con ingenuidades en algunos casos. Pero sus vínculos con el Centro Democrático van más allá, pues en 2019 trabajó en la campaña del entonces candidato por esa colectividad a la gobernación de Cundinamarca, Wilson Flores Manegas, por lo que algunos congresistas ven alguna persecución política en sus declaraciones. El ministro Bonilla debe ser contundente en su explicación a la justicia, porque si él dice que puede cometer errores pero no ha cometido delitos, significa que una persona cercana a él, que viene del uribismo y que la tomó como cercana, pues tiene que estar mintiendo, o él tiene que demostrar claramente por qué está comprometida la correspondencia a la confianza que depositó en él el presidente Petro. Entonces, yo creo que eso es fundamental decirlo. El ministro Bonilla ha dicho, voy a responder en el escenario de la justicia, pero tiene que ser contundente porque realmente son graves las denuncias de la asesora.
pero tiene que ser contundente también porque debe proteger la confianza que ha depositado el presidente Petro, que como lo he dicho, es una figura que se demuestra su legitimidad de lucha contra la corrupción. Recuerden que el presidente Petro, cuando fue congresista, fue capaz de denunciar a su propio copartidario Samuel Moreno para denunciar los actos de corrupción en la alcaldía de Bogotá. También los parlamentarios se preguntan por qué se extravió el computador de la exasesora Benavides, que contenía supuestamente información importante del proceso. La defensa del ministro se pronunció tras la renuncia de Bonilla. Desde hace 3 meses la defensa del ministro, con el aval del Tribunal y de la Corte, ha recaudado pruebas esenciales para demostrar su inocencia. Confiamos en que la investigación diferencie las funciones legales cumplidas por el ministro y la red de saqueo al erario urdida por corruptos confesos. El país debe conocer cuánto se robaron, cuánto falsificaron y cuánto han mentido para confundir a la opinión pública. Desde luego el presidente aclaró las dudas de la determinación tomada y anunció al nuevo ministro. No pasó anoche, ya habíamos hablado del tema, incluso hace días, porque cuando uno es atacado judicialmente, tiene derecho la persona a defenderse. Y es mejor la defensa a veces en solitario, sin el poder del gobierno, porque se le puede demostrar mucha honestidad al pueblo y generar la confianza. Y porque siendo ministro de Hacienda, esa confianza se vuelve vital en el manejo de la economía, donde tantos especuladores juegan a la desconfianza. Es un golpe a la confianza del gobierno, indudablemente lo que han hecho. Y ese golpe solo se puede, para defender al país, manejar con mucha confianza. Entonces yo creo en la inocencia del ministro de Hacienda, sé, porque yo mismo denuncié ante ustedes y en el Congreso de la República la existencia de los cupos indicativos a parlamentarios en el año 2001 por centenares de personas y por centenares de miles de millones de pesos. Esa denuncia nunca prosperó porque el gobierno era de la oligarquía, que ahora es dueña, ustedes saben de qué. Entonces, ahora sí va a prosperar un proceso que yo voy a intentar que se extienda a todas las acciones en donde se entregaron dineros públicos por votos en el Congreso, durante casi todos los gobiernos que me precedieron. Porque en el mío, lo primero que dije, cuando instalé el gabinete, es que en el mío no va a haber cupos indicativos para congresistas. Y en mi opinión, aunque Olmedo intentó realizarlos, el hecho de que yo haya despedido a Olmedo de la administración a tiempo impidió que los hubiera. Y no los hubo en mi gobierno, ni los hay, ni los habrá. Me falta un dato, presidente. Solo un nombre. ¿Quién será el nuevo ministro? Va a ser el doctor Guevara, el viceministro actual, profesor universitario que conoce todo el proceso que hemos tenido luchando porque no nos ahoguen los fondos de capital de la deuda pública interna o externa, luchando contra las altas tasas de interés y luchando por disminuir el déficit que nos dejó el gobierno pasado de Duque, sobreendeudando de manera brutal el país. Deuda que usted sabe no fue ni a frenar el COVID, ni a frenar el hambre en Colombia. Al contrario, propusieron una reforma tributaria que buscaba más IVA para la sopa de la gente trabajadora, sino que fue a los más ricos del país a subsidiarles sus nóminas. Ahora Petro tiene que pagar las deudas de Duque y el Congreso, con los amigos de Duque, no quieren que la paguemos porque creen que vamos a colapsar, arruinando ellos irresponsablemente a Colombia entera y a todas sus empresas. La ley de reactivación económica que presentamos trae un artículo que no se discute en la sociedad colombiana, que todas las empresas de Colombia bajen su impuesto para reactivar la economía. Es lo que proponemos, que la clase media baje sus impuestos para reactivar la economía. Pero como proponemos una contrapartida que tiene que ver con que los juegos de suerte y azar paguen más impuestos
y hay amigos de ellos que no quieren hacer esa ley, o porque proponemos que el carbón y el petróleo de exportación pague más impuestos, porque quieren seguir en este tipo de economía que ya muere hoy en el mundo, o porque no quieren que los más ricos de los ricos de Colombia paguen más por dividendos, que es sacar la plata de las empresas, y eso va contra la reactivación. Entonces quieren sabotar la ley buscando que el gobierno caiga incluso en un golpe de Estado, como lo he venido denunciando. Aunque Olmedo y Pinilla ya han aceptado su responsabilidad y han aportado evidencias muy fuertes, también es cierto que por momentos este caso se ha convertido en la feria de los chismes, las filtraciones e inconsistencias. Por ejemplo, el computador perdido, un prestamista que tenía miles de millones en efectivo y la fiscalía no revela, chats que no dicen mayor cosa y videos que no prueban nada de fondo. Por lo tanto, nos queda claro que esto apenas comienza y seguramente nos vamos a llevar sorpresas. Por eso, la justicia debe brillar, culpando a los responsables, pero también absolviendo a quienes no tienen nada que ver. Por lo tanto, el presidente, de forma muy acertada, afronta esta coyuntura, pero también llama la atención sobre lo que se mueve en el trasfondo de estos escándalos, que siempre tienen figuras siniestras y, como ya se ha vuelto costumbre, buscan generar división y desestabilización al gobierno y sus copartidarios, juego en el cual no se debe caer, y el presidente lo advierte en un trino. He dicho en rueda de prensa que creo en la inocencia del ministro Bonilla y que daremos confianza a la reactivación económica de Colombia, aceptando la renuncia del ministro, que prefiere dedicar su tiempo en defenderse con total transparencia de quienes quieren volverlo extorsionador cuando ha sido extorsionado y pretenden usarlo para hacer colapsar la política económica del gobierno. Son los mismos que ahora dicen que Bonilla denunció a Roa y a mi hijo cuando es un simple anónimo mentiroso del mes de octubre entregado al Ministerio de Hacienda. Quieren dividirnos en peleas que ellos mismos se inventan. No nos dividirán con sus mentiras. Seguiremos coherentes con nuestro programa de reformas y de transformación económica y social. Así no les guste a quienes viven del atraso y quieren que Colombia siga en el atraso, para ver cómo el pueblo cambia su voto y de nuevo vota por el pasado. El reemplazo del ministro será el profesor Diego Guevara, que me ha acompañado en todo mi gobierno como viceministro de Hacienda y comprende a profundidad los actuales problemas alrededor de la hacienda y la economía colombiana. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.